Del cielo, por Aristóteles. 28, libro tercero, capítulo 2. Todos los elementos tienen un movimiento natural. Por lo que vamos a decir, se verá con claridad que es necesario que a los cuerpos simples les corresponda algún movimiento determinado, pues siendo evidente que ellos se mueven, es necesario que se muevan por la fuerza y violentamente, si carecen de movimiento propio. Ahora bien, es lo mismo ser movido violentamente y ser movido de manera antinatural o en contra de la naturaleza. Y si existe un movimiento en contra de la naturaleza, es porque necesariamente existe también un movimiento que es conforme a ella, en contra del cual tiene efecto el primero. Y aunque sean muchos los movimientos en contra de la naturaleza, es, sin embargo, necesario que sea uno solo el que sea conforme a ella, porque cada ser, en lo que es conforme a su naturaleza, posee una manera simple y absoluta de ser, mientras que al margen de la naturaleza son muchos los movimientos que posee. También resulta esto evidente tomando pie del reposo. Es, en efecto, necesario que las cosas estén reposando o bien por la violencia o bien de manera natural. Están en reposo violentamente en el sitio a que son llevadas por la fuerza, y están en reposo según su naturaleza en el punto al que son llevadas conforme a su naturaleza. Por tanto, puesto que es evidente que algo está en reposo en el centro, si su reposo es natural, es evidente que también le corresponde naturalmente la traslación con que es llevado al centro. Si, por el contrario, está ahí violentamente, ¿qué es lo que le impide moverse? Pues si lo que le impide su movimiento está en reposo, volveremos a repetir respecto de ello los mismos razonamientos. Porque o bien lo que está en reposo, en primer lugar, está en reposo de conformidad con la naturaleza, o bien procederemos hasta el infinito, lo cual es imposible. Pero si se mueve, como dice Empédocles, que la Tierra está en reposo por la rotación, se movería sin duda hacia algún lugar, siendo imposible ser llevado hasta el infinito. Ningún imposible, en efecto, tiene lugar, y es imposible recorrer el infinito. Luego, es necesario que lo que es llevado se pare en alguna parte, y que quede ahí en reposo, no por la fuerza y la violencia, sino según su naturaleza. Y si el reposo tiene lugar según la naturaleza, también será un movimiento según la naturaleza, la traslación con que ese ser es llevado a este lugar. Por esta razón, es necesario que Leucipo y Demócrito, que dicen que los primeros cuerpos se mueven siempre en el vacío y el infinito, digan con qué movimiento se mueven y cuál es el movimiento de los mismos según la naturaleza. Pues si un elemento se mueve por otro violentamente, es necesario que exista también un movimiento de cada uno conforme a la naturaleza, fuera o en contra del cual tiene lugar el movimiento que es violento, y es necesario que lo que es primer motor se mueva, no violentamente, sino en conformidad con su naturaleza. Sería, en efecto, proceder hasta el infinito el no admitir un primer movimiento o motor que se moviera de manera conforme a la naturaleza. Antes, admitir que siempre el motor moverá recipiente, antes el movimiento por la violencia. Esto mismo es necesario que ocurra también si, como está escrito en el Timeo, los elementos se movían desordenadamente, antes del nacimiento u origen del mundo. Es, en efecto, necesario que el movimiento sea violento o sea según la naturaleza. Si se movían los elementos según la naturaleza, entonces necesariamente el mundo ya existía. Por poco que consideremos la cuestión con prudencia. Porque de necesidad, el primer motor se movía a sí mismo, experimentando el movimiento según su naturaleza, y los seres que eran movidos, puestos en reposo en sus lugares, constituían el orden que ahora tienen, y no por la violencia. Las cosas que tienen peso tendían a su lugar, el centro. Las que tienen ligereza se apartaban del centro por su propio impulso. Ahora bien, este es el orden que tiene el mundo. Por lo demás, podría alguien llegar a preguntar si es posible, o no lo es, que,
sujetos a un movimiento desordenado, con estas mezclas se vengan a mezclar algunas de las cosas que constituyen los cuerpos formados naturalmente, como son, por ejemplo, los huesos y la carne, y todas las demás cosas análogas, como dice Empédocles, que se verifican bajo el signo de la amistad. Dice, en efecto, vinieron a ser muchas cabezas sin cuello. Respecto de los que dicen o conciben que las cosas que se mueven en el infinito son infinitas, si es uno solo el motor, es necesario que se muevan con un solo movimiento. Por tanto, no se moverán sin orden. Pero si los motores son infinitos, también serán necesariamente infinitas las traslaciones, pues si fueran finitas, habría algún orden. Pero no por el hecho de no ser llevadas las cosas hacia un mismo término, son ya por eso desordenadas, ya que ni tan siquiera ahora son llevadas todas las cosas hacia un mismo término, sino tan solo las cosas que pertenecen a un mismo género. Además, que una cosa se realice de manera desordenada es lo mismo que realizarse en contra de su naturaleza, porque el orden de la naturaleza propia de los seres sensibles, porque el orden es la naturaleza propia de los seres sensibles. Ahora bien, también esto es imposible y absurdo, a saber, que el infinito tenga un movimiento desordenado, pues la naturaleza de las cosas es tal cual la tienen la mayoría de ellas, y durante el mayor tiempo. Por tanto, ellos vienen a parar a la contrariedad, que el desorden es conforme a la naturaleza, mientras que el orden y el mundo son contrarios a ella. No obstante, nada de lo que sucede por el azar o la suerte es de las cosas que son conformes a la naturaleza. En cambio, al parecer, Anaxágoras concibió bien esta cuestión. En efecto, comienza a estructurar el mundo a partir de seres inmóviles. Los demás, por el contrario, intentan, reuniendo las cosas de alguna manera, volverlas a mover y separar. Pero hacer derivar la generación de cosas distantes y sujetas a movimiento o cambio no es conforme en manera alguna a la razón ni a la lógica. Por esta razón, Empédocles hace caso omiso del movimiento que se da en la amistad y la concordia, pues no hubiera podido constituir el cielo estructurándolo a partir de seres separados y haciéndolos reunir, en cambio, por obra de la amistad y la concordia. Porque el mundo está constituido por elementos separados, con lo que resulta necesario que sea producido partiendo de un ser solo y unido. Por lo que dijimos, resultó, pues, evidente que cada cuerpo posee un movimiento natural, por el que son movidos no violentamente ni de modo contrario a su naturaleza. Ahora bien, no es necesario que algunos cuerpos tengan un impulso natural de peso o ligereza. Se verá con claridad en lo que vamos a decir a continuación. Decimos, en efecto, que es necesario el moverse, pero si lo que es movido no posee una natural inclinación, no es posible que se aleje del centro o se mueva hacia el centro. Sea, en efecto, el ser A, que carece de peso, y el ser B, que tiene peso. Y supongamos que A recorre un espacio CD y B en el mismo tiempo. El espacio C, porque lo que posee un peso será llevado a lo largo de un espacio mayor. Por tanto, si dividimos el cuerpo que tiene peso proporcionalmente a la relación que hay entre CD y CE, puede, en efecto, guardar respecto de alguna de sus partes la relación que hay entre CD y CE. Es necesario que si el todo es llevado a lo largo de todo CE, la parte recorra en el mismo tiempo el espacio CD. En consecuencia, lo que carece de peso y lo que participa del peso se moverán a lo largo de un mismo espacio durante el mismo tiempo, lo cual es imposible. El mismo razonamiento tiene cabida en la ligereza. Además, si algún cuerpo carente de peso y de ligereza experimenta un movimiento, será necesario que se mueva violentamente. Pero si se mueve por la violencia, produce un movimiento infinito e indeterminado, pues dado que es una determinada potencia la que mueve, lo que es menor y más ligero será más movido por la misma potencia. Sea, en efecto,
el movido A, carente de peso, que recorre la distancia CE y B, con peso, que recorre la distancia CD. Si, pues, se dividiera todo lo que tiene peso en una proporción igual a la que media entre CE y CD, lograremos que lo que se quita de B, que tiene peso, se moverá en un tiempo igual por la distancia CE, ya que el todo recorría CD. Pues la velocidad del menor será a la velocidad del mayor, lo que es el cuerpo mayor respecto del cuerpo menor. Por tanto, lo que carece de peso y lo que participa de él recorrerán una distancia igual en un tiempo igual. Y esto es absolutamente imposible. De manera que si, presupuesto todo, lo que carece de peso ha de recorrer una distancia mayor, puede, sin duda, recorrer el infinito. Es, pues, evidente que todo cuerpo determinado posee un peso o una ligereza. Ahora bien, puesto que la naturaleza es el principio del movimiento que está en el mismo ser, y la potencia es el principio del movimiento que está en otro ser en cuanto es otro, y dado que el movimiento es uno violento, otro, según la naturaleza, lo que mueve por potencia realizará más rápidamente el movimiento natural. Por ejemplo, el de llevar hacia abajo una piedra. Por el contrario, el movimiento en contra de la naturaleza lo realizará la potencia absoluta, pero para uno y otro sirve o se sirve del aire como de un instrumento, porque éste es apto para ser pesado y ligero. Realizará, pues, la traslación ascendente, en cuanto es ligero, una vez haya sido impulsado y haya recibido su principio de la misma potencia. La traslación descendente la realizará, en cambio, en cuanto pesado, porque la potencia hace como si entregara a uno y otro una fuerza unida a ellos. De manera que sin que el motor siga al ser en movimiento, es llevado a su término lo que se mueve en contra de su naturaleza. Pues si el cuerpo no reuniera estas condiciones, no existiría en absoluto el movimiento violento. Y de la misma manera contribuye al movimiento natural de cada cosa. Por lo dicho, pues, resulta evidente que todo cuerpo es o bien pesado o ligero. Y también qué condiciones o modalidades reúnen en ellos los movimientos en contra de la naturaleza. Como consecuencia de todo lo explicado, queda en claro que no existe en absoluto la generación de todos los cuerpos ni de ninguno de ellos. Es, en efecto, imposible la generación de todo el universo si el vacío no puede ser algo determinado e independiente. Porque en el lugar en que estará lo que es engendrado, cuando haya nacido, es necesario que haya habido ahí anteriormente, si no existe ningún cuerpo, el vacío, ya que un cuerpo puede hacerse a partir de otro distinto, como por ejemplo el fuego a partir del aire. Pero es imposible que se produzca de ninguna magnitud anterior, porque en grado máximo es posible que se haga de un cuerpo potencia un cuerpo acto. Pero si lo que es cuerpo potencia no es anteriormente otro cuerpo acto, deberá existir el vacío separado.